Buenos días, mi nombre es Adriana Arias, mi compañero Diego Chifue. El día de hoy les vamos a presentar una conversación de una familia que nos va a contar los hechos más relevantes ocurridos en Colombia en el siglo XX. Esta familia está integrada por una pareja de esposos, se llaman Alirio Chifue y Gilma Garcés, y la hermana de Gilma Garcés, María Elena Garcés. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Hola, hermana. Hola. ¿Qué más? ¿Listos para irnos a votar? Claro que sí, hermano. Ah, bueno. Claro. Tiempos Siempre. aquellos, ¿no? Sí, hermana. Sí, hay que... Ahora parece haber menos violencia, porque en los tiempos anteriores, cuando nuestro padre, la violencia era pues más desastrosa, porque en esa época de las votaciones, pues se votaba únicamente por el Partido Liberal, el Partido Conservador, y había tanta violencia que los conservadores perseguían mucho a los liberales, y mi papá, empleado público, tenía muchos amigos liberales, y vivíamos en Popayán a consecuencia de la persecución de las personas en el campo. Mi padre abandonó la finca de los padres de él para llegar a Popayán, y en esa época se oía que mataban muchos liberales y había una persecución total. Claro. Acuérdate cuando mi papá contaba que le tocó coger, siendo empleado público, teniendo su finca, teniendo sus obreros, le tocó coger a mi mamá, a nuestros hermanos, y de la noche a la mañana llegar a Popayán, protegiéndose de la violencia contra los liberales, porque mi papá, recuerda, mi papá era liberal A morir. liberal. Si nos ponemos a recordar, eso empezó desde la época de la colonia. Acuérdate que nos contaban, y Ali nos cuenta de su tío, que fue perseguido, que le tocaba comer, ¿qué, Ali? Sí, claro, eso hace tiempos que se recuerda todo lo de la Guerra de los 1000 días. Mi familia, mi tío, vivía en una vereda que se llamaba Las Mercedes, eso era junto a una cordillera por allá al suroriente. Mi abuela nos contaba que él tenía por ahí unos 8, 15, 14 o 13 años. Les tocaba esconder los niños por allá en el monte, en cuevas, y les tocaba comer cogollos de plátano, raíces, para poder subsistir. Claro, Y eso fue terrible, la como violencia. terrible. Desde Que por esa cordillera pasaban los colonos, que era en el tiempo de cuando les tocó esconderse. Claro, las familias, Nos toda la contaban vida, en el tiempo. todas las épocas han sufrido. Si uno se pone a recordar, no porque lo hayamos vivido, porque somos jóvenes, lo sufrieron los bisabuelos desde la época de la partición, de la regalada que hizo Pedronelo Ospina de Panamá a los Estados Unidos. Como las bananeras, increíble. Las bananeras en el centro del país, como es Bogotá, fue la época, datos que casi ustedes saben, casi nadie sabe, fue la peregrinación, la salida de las bananeras de Cuanto Negro. Bogotá era exclusivamente de gente mestiza, cundiboyacense. Era raro encontrar un negro, pero los negros comenzaron a desplazarse. Fueron los primeros desplazados, de los cuales tiene la historia, por la época de 1928. Y yo creo que sucedió lo de las bananeras. Entonces, a los negros los persiguieron, el Estado protegía a los que vinieron a hacer la siembra de banano, un banano que
sacó el banano criollo para hacer producción masiva y donde mataron masacres y masacres de negros, y lo único que encontraron los pobres negros fue venirse a la nevera de Bogotá, como a nosotros tenernos que venir del Cauca, región hermosa, bonita. Recuerda en 1948 cuando el Bogotazo que se vio aquí en Bogotá, donde se destruyeron edificios nuevos, donde la Universidad Nacional fue cerrada, donde el pueblo comenzó a robar telas, parafinas, cosas así. En Popayán, para esa época, Popayán, yo tenía 10 años, entonces nos tenían que encerrar, no dejarnos salir, y salían nuestros hermanos mayores a comprar a los supermercados porque las provisiones ya se habían acabado. Teníamos que vivir encerrados porque como nos reconocían que éramos hijos de un liberal que movía gente liberal, entonces corríamos peligro. Y además después en 1949 nació otro hermanito al cual nuestro padre le colocó el nombre de Jorge Eliezer, y en el colegio, cuando él entró a estudiar, lo molestaban mucho los compañeros y los profesores, el famoso bullying de ahora, decir que desde que se llamaba Jorge Eliezer era porque el papá era muy liberal, y también se sintió algo de persecución en el colegio a nuestro hermano Jorge, por ser hijo de un padre liberal, de una madre pues que seguía la corriente del esposo. Del liberalismo. Y qué no decir de la época de Gustavo Rojas Pinilla. Perdón, disculpe, yo recuerdo que en la época del Bogotazo, eso saqueaban en todo Popayán los almacenes, todo. Y no había agua en todo la ciudad de Popayán, no había agua. Tocó, en esos días antes llovió, y recoger agua en canecas, ollas, para poder hacer los alimentos, porque cortaron el agua en todo eso fue la ciudad. Y la persecución fue casi de 10 años. En Bogotá, increíble, sucedió en Bogotá, pero en Bogotá se recuperaron más rápido del Bogotazo, de la muerte de Eliezer Gaitán. Fue mucho más, casi 10 años en las ciudades pequeñas, en las ciudades donde el gobierno y los grupos, porque estamos en clases sociales, son 3, 4 ricos gamonales del Cauca que prolongaron la violencia en contra de los liberales, en contra del proletariado que ya se iniciaba durante 10 años. Allá el liberal, el cura le echaba a uno 3 veces la bendición por ser liberal, donde se estigmatizaba la casa del liberal, donde ni siquiera con plata, mi papá tenía dinero, ni siquiera con plata le vendían la libra de azúcar. Recuerda eso, que mi mamá le tocaba ir a rogar por la parte de atrás de las casas donde habían tiendas para que por la amistad le vendieran la libra de azúcar. Sí, había mucha persecución contra demasiada. Los colegios públicos era la única media parte donde no estigmatizaban al liberal. Colegio particular, sobre todo de curas y de monjas, a Pola y a mí, las monjas nos ponían allí delante que todo el colegio rezara, porque nosotros éramos liberales. Claro. Era terrible, terrible, terrible. Se vivió hambruna, se vivió desolación. Miedo, muchísimo miedo, mucho miedo, porque por lo menos nosotros en la casa sentíamos tanto miedo, porque como teníamos hermanos mayores, ¿no?, de 18, de 20, 22 años, Agustín, ¿cuántos años tendría en esa época? 16, 17 años. Entonces miedo que se nos los llevaran. Claro. Entonces, en realidad permanecíamos escondidos. ¿Y qué me decís de la época de Gustavo Rojas Pinilla? Era tan sectario, era tan absurdo en sus concepciones,
que ninguna mujer socialmente podía peinarse igual que María Eugenia Rojas de Morelos. Uy, eso yo ¿Cierto? recuerdo Y los estudiantes que mataron en la Plaza de Toros en Cali, porque abuchearon la hija. Claro. Una persecución en Melgar cuando la época de Rojas, que pues yo no sé si ellos vivían allá o era que tenían allá sus caseríos, pero los de Rojas Pinilla, cuando los pinillistas peleaban con los campesinos de ahí del pueblo de Melgar, los sacaron corriendo, todo el pueblo le tocó salir por las cordilleras, por la montaña, y atravesaron la montaña. Entonces hubo una planada ahí atrás que ahorita se llama Icononso, el pueblo de Icononso, sí, un pueblito, una vereda, ¿no? Hablar a Lirio de esto, sí. Ahí se ubicaron con toldas y todo, y todos los campesinos de Melgar se refugiaron allá y formaron ese pueblito de Icononso. Hasta ahora existe, y ahora eso ya es muy mentado, ya van y comenzó la violencia más absurda, más violenta, y grupos campesinos comenzaron a armarse para estar en contra del Estado, para estar en contra de los militares que iban, no solamente se robaban las cosas de las casas de los campesinos, sino que cogían sus niñas, cogían sus mujeres, las violaban, y comenzó lo que esa parte inicial de lo que son ahora las guerrillas. Se iniciaron, les decían los bandoleros, les decían los chulos, pero fue netamente campesinos que se organizaron con su asadón, con su machete, para estar en contra de tanta represión del Estado, y que se notaba mucho más en el campo que en la ciudad, porque en la ciudad más que bien se sobrevivía golpeando en la tienda por la parte de atrás para que le vendieran la panela, pero en el campo, cuando quemaban cementeras enteras solo porque no eran del agrado del dictador Rojas Pinilla, ¿sí? Y cuando inició, después de tanta violencia, que inició el Frente Nacional, recuerda, gobernaba la élite, un liberal, un conservador, un liberal, un conservador. Fueron 16 años de represión, 16 años de sectarismo político. Y así mismo en los trabajos claro, de recomendación, si no es liberal, si no es liberal, y si ya habían muchos liberales, ya entraban conservadores. Sí, desde los cargos dependían, sí. Aún ahora, cargo dependía del presidente de su color político. Sí. Y las referencias que había que sacar de los 4 ricos en Popayán, que tenían que las niñas ir a servir a esos ricos para poder que les recomendaran un trabajo para un hermano, para un tío. Pero nunca era un trabajo, un cargo importante, no, siempre de obrero, de jornalero. Es decir, ni siquiera apoyaban el estudio porque necesitaban gente ignorante para tenerla al servicio. Un pueblo ignorante y enfermo lo domina cualquiera. Todas las épocas, hasta ahora hay eso. Claro, hasta ahora hay eso. De manera que... Lo de López Michelsen, claro. Ahí fue donde nació que se ubicaron para poder continuar y apagar la revolución. Alfonso López Michelsen, liberal, de esa época también es mi papá, el cual como que nos indilgó, nos inculcó el liberalismo, porque en esa época, pues... Era la época buena del Partido Liberal, sí, pero ahora era duro total. Ser liberal. En cambio ahora, pues, han nacido tantos regímenes, tanta gente que se postula para gobernar el país, ¿no? Eso, a raíz de eso. ¿Sí? A raíz de eso. A ver, acordémonos de otras épocas que aún son vigentes. Nosotros estamos aquí en Bogotá desde el 55. Wow. Desde el 55.
que mi papá dijo, tengo que llevarme mis muchachos para Bogotá, porque acá Popayán nunca van a progresar. Desde ese tiempo estamos. Luego regresamos para vender algunas de las casas de Popayán que aún quedan. Queda una, que es la que manejan nuestra hermana que está allá. Y por eso vivimos acá lo del Palacio de Justicia. Ah, lo del Palacio de Justicia, claro. Lo de la toma de la embajada. En la toma de la embajada, yo estaba en la Universidad Nacional. Fue un año de cierre total de la universidad, fue un año de represión, fue un año donde mataron un compañero, era del M-19, a él la tortura que le hicieron en Tolemaida fue espantosa, le arrancaron las uñas con parafina, los dientes con parafina. La represión del Estado siempre ha sido, el Estado siempre ha sido represor, siempre ha sido dominante, porque está formado por pequeñas clases sociales que no quieren permitir que ahora el jornalero, llamado proletario, estudie. Sí, por eso digo, se necesita es que hayan ignorantes para manejarlo. Bueno, No dejan, no cualquiera lo ayudan domina, que el cualquier pobre siga el curso de estudiar para tener una mejor igualdad. Igual, la violencia sigue, la violencia, los desplazamientos forzados, los falsos positivos, donde el Estado es el máximo violador de los derechos humanos, donde disfrazan a un pobre retardado mental de militar para poder justificar, donde alguien que sea pensante, donde alguien que luche, ¿sí? Esa persona ya es citada, si no de guerrillero, ahí está un profesor conocido en el Valle, estaba denunciando como la bota militar en la Universidad del Valle violentó a una estudiante de ingeniería agrícola y le dieron un boliviazo en un seno, que le abrieron el seno a la niña hace 2 años. Ese profesor denunció. A los 2 días apareció muerto en la vía panamericana, diciendo que era integrante de los rastrojos, por Dios. Ese es nuestro Estado. Entonces, la invitación es a que votemos, pero votemos en blanco, no hay por qué. Ante 4 chancletas viejas, feas, a cual más podrida, yo no me voy a poner ninguno. Claro que sí. Votemos, pero votemos en blanco. Es la única forma. Ya que no somos capaces de coger un arma, cojamos la mejor arma, el voto. El voto, sí. Porque no, todos tienen su forma, su cosa de que ya tienen agarrado el fuego, pero la verdad es que habemos todavía. Claro que después vino lo de las bombas, que cada hora sonaba una bomba en cada barrio en Bogotá. Ah, claro, la violencia sigue existiendo, camuflada, ya no como la época de nuestro padre, como la época de nuestros abuelos, donde era la violencia del corte de franela. Ah, sí, aquí en los puentes de la 26 aparecían, le hacían el corte corbata, le sacaban por aquí la lengua, le rajaban ahí, le sacaban la lengua y los dejaban ahí. Pero eso, no nos aterremos. Aparecían ahí los puentes de la 26 por debajo. Ahora, hace 8 días, ¿qué decían en Buenaventura? Una casa de mujeres. ¡Qué grotesco! Mujeres descuartizadoras. Les pagan en 7 minutos, descuartizan un cuerpo. Y si es una casa, no es uno, ni son 2, son cantidad de personas que llegan para que descuarticen y de una sola cae al mar los cuerpos. Los desaparecidos. ¿Cuántas denuncias hay de desaparecidos? No solo de estudiantes, no solo de sindicalistas, sino de cualquiera que piense en forma diferente al Estado. Los cortes franela, los cortes remachadora, eso fue en 1940, en el 48, en el Bogotá. Cortaban una cabeza, cortaban una pierna y eran tan sádicos que le colocaban la cabeza como una remachadora. Impresionante. Eso contaba el periódico La Linterna, que funcionaba en ese tiempo. Sí. Y ha ido evolucionando, la violencia del Estado ha ido cambiando como un
camaleón, ha ido cambiando de la violencia, pero sigue la violencia, los desaparecidos, militares que los matan porque no quieren hacer parte de ese grupo de los falsos positivos, donde la educación sigue siendo para una élite. El que tiene y puede pagar particular lo hace, porque la universidad nacional cada día se ha ido elitizando. Ya gente de estrato 1 y 2 es raro, 3 y 4. La época en que nosotros teníamos vivienda, teníamos restaurante, eso se acabó. ¿Por qué? Porque no conviene tener gente educada. Y donde en las universidades, y eso sería bueno, ojalá hubiera estudiantes aquí que oyeran eso, es profesores mediocres, sectarios, que si el estudiante sabe por información familiar, por vivencia, un poquito más de su mediocridad, los tachan, los critican, y usted no saca sino 3.5. Yo lo he vivido, yo he visto compañeros míos docentes que son unas, que porque la niña sabe un poquito más, no puso entredicho mi conocimiento. Yo les he dicho a mis compañeras, no sean mediocres, prepárese, ¿sí? Y que la educación debería ser gratuita en el país. Pero no, desgraciadamente quienes podemos pagarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, una universidad particular, tenemos la ilusión de que algún día termine. A formar parte de los intelectuales, a formar parte de los profesionales desocupados. ¿Cuánto no habrán visto ustedes un taxista? Uno se pone a hablar con él, ingeniero de sistemas, ingeniero industrial, médicos, por Dios, sí, esa es la Colombia que tenemos, desgraciadamente. No hay trabajo, entonces les toca meterse a otra clase de lo que han estudiado. Eso es tremendo. La época de las bombas que sonaba cada hora, eso yo estaba por ahí en la 34. La época del narcotráfico, Pablo Escobar. Fue con lo que colocaron cantidad cada 2 horas, sonaban en distintos barrios en el centro. La época de Pablo Escobar, de amigo íntimo, amigo personal, amigo de juego, ¿de quién? De Uribe Vélez. ¿Y por qué Uribe Vélez lo traicionó? Lo traicionó porque Estados Unidos comenzó a decirle, pilas, están mandando mucha droga para acá, pilas, las divisas no están quedando acá, y a él vendió a Pablo Escobar. Época de terror violento, es decir, Medellín, Bogotá, las grandes ciudades, la peor contaminación que ha habido ha sido del narcotráfico, porque no fue solamente venderlo al exterior, sino desgraciadamente nuestros jóvenes comenzar a consumir el exceso, ya no de la cocaína, ya no de la marihuana, sino del punch, del reducto, el bazuco, ¿sí? De cada 10 jóvenes, 2, 3 han probado la droga. ¿Y dónde? En los barrios. Y eso no lo hablaron el Frente Nacional cuando nació. No, eso fue mucho más después, claro. No, fue ahora un poco. No quedaron en ningún acuerdo de eso. No, eso fue mucho más reciente, eso es mucho más reciente. Porque pues se inicia en esa época. Bueno, fue cuando por eso, el Frente Nacional vámonos, tomemos una responsabilidad inteligente y vámonos a votar, ¿caminen? Buena, negra. Bueno. Vamos entonces. Vamos, sí.